anterior y un sistema posterior. Facilito de recordar. ¿Qué tenemos acá? Tronco brachiocefálico. Muy bien, tronco brachiocefálico. ¿Qué tal está el tronco brachiocefálico? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, muy bien. El tronco brachiocefálico que salen dos arterias, ¿verdad? ¿Cuáles son? La subclavia, la común. Y arteria carótida común directamente destacada. Es la diferencia, ¿verdad? Lado derecho, tronco brachiocefálico, al lado izquierdo salen directamente. Muy bien. Importante de las subclavias que salen, esta arteria que va por la parte posterior. ¿Cómo se llama esta arteria que va por la parte posterior? Carótida. Vertebral. Hay variantes anatómicas donde estas arterias pueden salir también de la misma. No es frecuente, pero puede ser, ¿sí? Sobre todo del lado izquierdo, ¿vale? Acá vemos una vista lateral, lo mismo vemos acá, que es el tallado de aorta, sería más o menos hacia el lado izquierdo que se está dirigiendo esta práctica, ¿verdad? Entonces, esta es la aorta, directamente sale la arteria subclavia, y esta vendría a ser la arteria vertebral, y esta la arteria carótida común. Muy bien. Pregunta de examen. El sistema anterior, ¿por qué arterias está dada? Por las carótidas. El sistema posterior, ¿por qué arterias? Vertebrales. Arterias vertebrales. Muy bien. 50% de nuestro conocimiento viene de eso. ¿Sí? Así que importante. ¿Ok? Vamos subiendo. Y esta arteria carótida común se va a dividir en dos ramas. Una arteria carótida interna y una rama carótida externa. En este caso la han cortado. Pero acá lo vemos ya completo, ¿verdad? Sube. Y antes de dar ambas ramas, forma el cuerpo carotídeo, bulbo carotídeo. Muy bien. Y este bulbo carotídeo pues, va a dar división a dos arterias principales: la arteria carótida externa, más delgada, medial, en relación a la arteria carótida interna. Cuando lo vemos dentro de lo que es un corte topográfico y en un corte axial, la arteria que a un inicio está así va a dar sus divisiones, y dentro de estas divisiones tenemos las dos arterias, que debería ser en este caso la arteria carótida externa, que se pone anterior y medial, y la carótida interna. Anterior y medial y carótida interna. Arteria carótida interna, arteria carótida externa. Cualquiera pensaría que al ser carótida externa va a empezar a emerger hacia los lados, ¿no? En este caso emerge hacia la parte medial. Después se vuelve lateral. Ahora, con respecto a la carótida externa, que va a generar arterias para lo que es la irrigación craneal, pero por fuera de esta. Cara, cráneo, todo está irrigado por la arteria carótida externa. Nos interesa en esta oportunidad el esquema, la carótida interna. Muy bien, la carótida interna sigue subiendo, y va a formar dentro de sus arterias terminales a estas de acá. ¿Cómo se llaman estas arterias que discurren en la parte central por la óptica del cerebro? Comunicante. Comunicante anterior. No es comunicante anterior. Es la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Es un error muy común decir rama de quién es la comunicante anterior. Y todos dicen de la carótida interna. No, es rama de la cerebral anterior. Ambas cerebrales se comunican mediante la comunicante anterior, pero es rama de la cerebral anterior. Bien.
realmente va a dar una de sus ramas muy, muy importantes y principales, que es la arteria cerebral media, ¿sí? Lateral, medio, hacia adelante y medial, arteria cerebral anterior, ¿sí? Y va a dar otras ramas que son estas pequeñitas de acá, que van a comunicar con el sistema posterior, que son las arterias comunicantes posteriores. Muy bien. Veamos si tenemos un gráfico mejor acá. Ya. Acá tenemos un gráfico ideal de lo que es el polígono de Willis, que muy bien. Entonces, el sistema anterior estaba dado por qué arteria? Por las Carótidas. Perfecto, doctores. Muy bien. Y la carótida se va a dividir en Dos. carótida interna y carótida externa, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos ya la porción intracraneal a la carótida interna. Esta es la carótida interna, este pequeño pedacito de acá nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a dividirse. Muy bien. Hacia la parte anterior y medial, como de la voz cerebral, va a discurrir esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Cerebral anterior. Cerebral anterior, chicos, si se va hacia la parte anterior del cerebro, cerebral. Hierro. Esta arteria que se va a la parte del medio del cerebro, Cerebral media. cerebral media. Y esta arteria que se va hacia la parte posterior del cerebro, no esta, acá, esta estructura de acá, si se dan cuenta, es el cerebelo. No, esta de acá, esta arteria de acá, que se va a la parte posterior del cerebro, arteria cerebral posterior. Muy bien, chicos. Entonces, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ramas de qué arterias son? Carótida. Carótida interna, muy bien. Y la arteria cerebral posterior, rama de qué arteria es? Vacilar. De vacilar, muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, la cerebral posterior no es parte del territorio anterior, es parte del territorio posterior. Muy bien. Ok. Vamos a ver si tenemos mejores imágenes para poder enseñar. Ok. La carótida interna, una vez que se secciona o vamos a seccionar por este nivel, tiene porciones que van a denominarse con las siglas C1 hasta la C7. ¿Cómo? Su nombre indica acá. Tenemos una porción cervical, por su nombre indica, está en la parte cervical, es la parte más externa de lo que es la arteria carótida interna, parte cervical. Tenemos una porción petrosa cuando ya impuro entra dentro de lo que es el hueso petroso. Tenemos una C3 que es el nacel, que está justamente en el foramen o a nivel de lo que es el foramen lacerado o el foramen nacel. Tenemos otro punto de referencia que es el ligamento pectoral que nos van a dividir el C3, el C4 y el C4 vendría a ser la parte cavernosa. Seguimos la clinoides, es esta de acá, que tiene la 5, la oftálmica, que es la C6, que nos va a dar qué cosa, como su nombre indica, la rama oftálmica nos da la arteria oftálmica. Entonces, cuando yo pregunte, la arteria oftálmica, rama, ¿qué arteria es? Carótida. Carótida interna. Muchos se equivocan y dicen, es de la cerebral media. No, chicos, carótida interna. ¿Sí? Carótida interna. Y finalmente, las ramas terminales que vendrían a ser esta de acá, que es 7, que va a dar en primer lugar a la arteria poroidea, en segundo lugar a la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Muy bien. Vamos a ver, sigamos viendo. Ok. La arteria poroidea, entonces, rama de quién es. Entonces, ¿de quién es? Carótida interna. De la carótida interna, chicos. Entonces tenemos ramas terminales, ¿verdad? La arteria carótida, la arteria oftálmica que va
que va hacia dónde, esta pericordia, hacia los ganglios basales, hacia ganglios basales, principalmente en la cápsula interna, pero a la rodilla anterior de la cápsula interna. ¿Ok? Muy bien. Es gracias a esto, a este sistema maravilloso que ha puesto Dios en nuestro cerebro, ¿sí?, que el cerebro tiene una válvula de salida, un escape de salida cuando hay injurias cerebrales. ¿Vale? Algo muy importante en el sistema, algo muy importante en la investigación cerebral, es que el cerebro lamentablemente es una estructura que no almacena glucosa. Por ende, no tiene capacidad de generar glucosa. Requiere constantemente el aporte de oxígeno y de glucosa, porque si no, se muere. Estoy en clase, si me escribes. Entonces, como les indicaba, la irrigación sanguínea tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque el cerebro máximo puede aguantar hasta 5 minutos sin oxígeno y sin glucosa para empezar el proceso de apoptosis celular. Entonces, es una estructura que nos va a garantizar irrigación constante. Gracias a esto, al sistema del polígono de Willis. ¿Bien? Es nuestro primer sistema de defensa, pero no solo es ese, sino tenemos otros sistemas más, pero que son menos importantes, que es la comunicación entre lo que es la circulación extracraneal con la intracraneal, que vienen a ser nuestras segundas comunicantes o nuestros segundos sistemas comunicantes. ¿Okay? Vamos a ver entonces quiénes componen lo que es el polígono de Willis. Muy bien, comenzamos por acá, la arteria carótida interna va a dar la rama. ¿Cómo se llama esta rama? No, cerebral anterior. Cerebral anterior, muy bien, doctores. Y de acá, esta cerebral anterior se comunica mediante quién? Comunicante anterior. Anterior. Muy bien. Salute. Esto les vamos a preguntar incluso en el examen de los resultados, así que tienen que tener claro qué arterias componen el sistema de polígono. Entonces, por acá tenemos en primer lugar la arteria. La arteria. Carótida interna. Arteria carótida interna. Muy bien. La arteria carótida interna va a dar una rama de cada lado, una rama anterior. ¿Qué se llama? Arteria cerebral anterior, ¿verdad? Muy bien. ¿Esta cómo se llama? Comunicante. Arteria comunicante anterior. Ahora, esta arteria comunicante anterior, chicos, cumple la función de dividir a esta arteria cerebral anterior en su porción A1, A2, A2, A1. ¿Por qué hacemos esta división? ¿Para qué? Porque esta primera porción tiene arterias pequeñas que se dirigen hacia lo que es el tronco cerebral. Precisamente, estamos buscando la licenciatura libre, estamos buscando la licenciatura. Bien, entonces, muchas de estas arterias, una de ellas, la arteria recurrente del cúpula, van a esta zona. Y cuando nosotros tenemos lesiones a este nivel, tenemos control del movimiento con la tronco cerebral. Específicamente tenemos a quienes ahí, a la sustancia mínima, tenemos
movimientos normales. Coreas, balismos. Entonces, si yo tengo una lesión a este nivel, sobre todo en la porción más proximal de la A1, podría presentar ese tipo de movimientos. Pero siempre y cuando esté acá, imagínense que mi tronco es más pequeño y se fue hasta A2. ¿Presentar ese tipo de movimientos? No, ¿verdad? Entonces, por clínica y porque sé bien mi anatomía, podría decir, muy probablemente mi infarto sea de la arteria cerebral anterior, porción A1. ¿Bien? Esa es la importancia de saber muy bien la anatomía. Saber qué estructuras están irrigadas y mediante eso pues dar una asociación lógica del cuerpo. ¿Ok? Vamos con nuestro proceso de masa. Ahora vamos a ver. Justamente vamos a pasar en una parte de la clase a ver los síndromes vasculares. ¿Qué pasaría si esta arteria se tapa, si esta otra arteria se tapa? No se preocupe. Vamos a ver. Habla específicamente de la Arteria recurrente de Hübner. ¿Ya? Pero no necesariamente, porque hay muchas en realidad, son pequeñas arterias perforantes y muchas de ellas no tienen nombres. La característica principal de la arteria de Hübner es que si es que ambas arterias se ven afectadas, el paciente no tiene ganas de hacer nada. Queda como una motivación constante. Doctor, ¿por qué veo que sale como si fuera de la porción A2? ¿Perdóname? ¿Por qué pareciera que sale de la porción A2 la arteria recurrente de Hübner que está ahí? No, sale de la parte 1. Sale de la parte 1. Normalmente. Pueden haber variantes anatómicas, no es absoluto. O sea, en anatomía no es absoluto. Por ejemplo, muchas de las veces, las arterias cerebrales anteriores salen solamente de un lado. Y esa es una de las principales variantes, y hasta un 30% se puede dar eso. ¿Sí? Entonces es importante por eso saber cómo es la anatomía y cuáles son sus posibles variantes. ¿Vale? Esta, la arteria recurrente de Hübner, puede ser, como indica acá, ni bien sale lo que es las arterias comunicantes posterior a ella o incluso anterior, y normalmente se va a la parte más basal frontal. Tiene que ver mucho con lo que es el sistema de compensación, o sea que se va a la parte singular o al pio singular. Ahora, vamos con la arteria cerebral media. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es el código de Lewis, tenemos hacia lateral, lo que es la arteria cerebral media, y la arteria cerebral media. Para entonces la arteria carótida interna, una rama posterior que se llama, ¿cómo se llama? Comunicante posterior. Comunicante posterior. Arteria comunicante posterior. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es el sistema posterior, que también va a dar relación a esta zona, vamos a encontrar a una arteria muy interesante también. ¿Cómo se llama esta arteria? Cerebral. Cerebral posterior, muy bien. Esta arteria y esta arteria Vertebral. vertebral, ¿verdad? La de derecha o la de izquierda. Muy bien. Seguimos. Igual, esta comunicante posterior también va a dividir a lo que es la arteria cerebral posterior en una porción P1 y una porción P2. Porción P1, porción P2. Y al igual que la otra, esta también va a dar ramas hacia dónde? Hacia los ganglios basales. ¿Sí? En este caso, hacia ganglios basales. Ganglios basales. Precisamente hacia el tálamo, mediante las arterias tálamo y músculos estriadas. Ahora vamos a ver en
forman el polígono de Willis. Por la parte anterior. Muy bien. ¿Tienes más? Cerebral anterior. Cerebrales. ¿Y más? Carótida interna. ¿Y más? Comunicante posterior. ¿Y? Muy bien. Entonces, ya sabemos que vamos a marcar cuando diga cuál no compone el polígono de Willis, ¿verdad? Bien. Vamos, ahondemos un poquito más el tema. Ok. Ya vemos esto ahí. Ok, tenemos ramas perforantes y lo que les había indicado. Acá ya me habla de lo que es la arteria cerebral media, así que vamos a hablar un poquito de esta arteria. Hablemos de la principal rama, una de las principales, que es la arteria cerebral media. ¿Sí? La arteria cerebral media, como ustedes pueden ver, va a discurrir de forma de medial hacia lateral, por la parte media. ¿Sí? Y en esta primera porción, esta arteria cerebral media se divide en 4 porciones. Estas 4 porciones son M1, M2, M3 y M4. Muy bien. ¿Cuáles son estas? Entonces, la porción horizontal de M1 que va a dar a estas arterias muy importantes. ¿Cómo se llaman estas arterias? Ventriculoestriadas. ¿Y hacia dónde se dirigen estas arterias ventriculoestriadas? ¿Qué es esas estructuras? Tálamo. No. Glóbulo. Núcleo lenticular. Velocidad. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Ganglios basales. Muy bien. Entonces, las ventriculoestriadas irrigan hacia los ganglios basales. Entonces, los ganglios basales en su mayoría están vinculados con qué arteria? Arteria media. Arteria cerebral media. ¿Mediante quiénes? Las ventriculoestriadas. Perfecto. Muy bien. Estos pequeños vasos que son perforantes van a llegar a esta zona. ¿Sí? Esto está en su porción M1. Muy bien. Entonces vamos a dibujar. Es un esquema, por si acaso. Ahora podemos fijarnos. Habíamos dicho que en la arteria cerebral media tenemos una porción horizontal. Esta porción horizontal es esta de acá. Y vamos a esta primera porción se llama M1. La porción horizontal, cuya característica es qué cosa, que va a la pequeña Ramas. ¿hacia dónde? Del Hacia ganglios basales. Y esta porción que se llama M2 o silviana, porque se encuentra en el valle de Silvio, ¿no? Esta es la transversa, esta es la silviana. Entonces, ¿qué porción es la que, o en qué porción se genera la división de la arteria cerebral media? M2. ¿Verdad? Muy bien. Esta es la porción opercular, que es la que da el giro, en esta región, ¿sí? La región opercular. Y finalmente las ramas corticales, que son ya muy pequeñas, tendrían a ser M4. De acuerdo a la profundidad de las lesiones, nosotros podemos tener diferentes síndromes vasculares que, como vuelvo a repetir, en un momento más nos vamos a ver. ¿Sí? Entonces, las ventriculoestriadas pueden ser mediales o laterales, nos indican que hay en un promedio de entre 6 hasta 12 arterias de estas. ¿Sí? La arteria recurrente del pulmón puede ir también hacia esta zona, a lo que es la cápsula interna.
específicamente al tálamo. Bien, ¿y cómo se llama? Las tálamo geniculus cruciadas o arterias talámicas cruciadas. Bien, esa es. Estábamos viendo arteria cerebral media en primer lugar. Esta es una imagen que quiero que se grabe. Esta es un corte axial y un corte coronal del cerebro, donde vamos a ver pintadas los territorios cerebrales. Y como pueden ver, ¿cuál color es el que más está predominando en todo el cerebro? Arteria cerebral media. Naranja, ¿verdad? ¿Qué es la arteria cerebral? Media. Sí, la arteria cerebral media. Muy bien. Hasta en un 75% de la irrigación anterior es que se lleva a la arteria cerebral media. Y como es la principal arteria donde llega la mayor cantidad de sangre, también es la principal arteria que llega a afectarse cuando hay infartos cerebrales. ¿Sí? Muy bien. Si podemos hacer una división también de acuerdo a las zonas de irrigación, de acuerdo al homúnculo el homúnculo motor sensitivo, vamos a determinar que la parte de la cara, de la mano y del brazo, parte del tronco, está irrigado bien. Cerebral Arteria media. cerebral media. Y la parte del tórax inferior, abdomen hasta el pie, por la Cerebral anterior. cerebral anterior. Muy bien. En la parte sensitiva, lo mismo. La lengua, la cara, la mano, el brazo, hasta la parte superior del tronco, de la cerebral media, y en la parte más medial, hacia la parte superior del tronco. Entonces, ¿qué quiero enseñarles con esta lámina? Que si yo tengo un déficit motor producto de un infarto cerebral de la arteria cerebral media, ¿cuáles son las zonas más afectadas? La cara, la mano y el tronco. brazo, ¿verdad? Muy bien. Si yo tengo un infarto de la arteria cerebral anterior, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Tronco para abajo. De tronco hacia abajo. Eso quiero que se acuerden. ¿Por qué? Porque cuando un paciente les viene con una hemiparesia, o sea, que conmueve la mitad de su cuerpo, importa mucho que ustedes hagan una buena evaluación y digan cuál es lo que está predominando. El paciente viene con una cara torcida y el brazo completamente caído, pero puede caminar. Cerebral media. ¿Cuáles de las extremidades puede mover? Pierna, ¿verdad? Pero el brazo y la cara no. Entonces, cerebral media. El paciente puede mover y todo, pero no puede desplazarse porque su pierna está completamente muerta. Entonces, ¿qué pensamos? Cerebral anterior. Cerebral anterior. Doctor, entonces en un hematoma subdural localizado en la parte temporal, ¿se perdería todo ese diente? No. Entonces, el diagnóstico. Porque cuando vimos en corteza cerebral, el homúnculo motor sensitivo se encuentra en la región frontoparietal, no temporal. Y si me estás diciendo, tengo un hematoma temporal, nada que ver, ni siquiera me afecta la función motora. Estamos hablando de que la función motora no se encuentra entonces Parietal. frontal, la motora, y la temporal sensitiva. Ok. Muy bien. Entonces, ok. Desde una vista lateral, entonces estamos viendo corteza temporal, doctor. No tiene nada que ver con lo que es los músculos, tanto motor como sensitivo. Estamos hablando de corteza frontal, porque este es el surco central, recordando. Este es nuestro silvio, esta es la circunvolución presental, y como podemos ver, desde la cabeza hasta la parte del tronco o brazos, nosotros vamos a tener un predominio de la arteria cerebral media y ya del tronco hacia abajo de lo que viene a ser la arteria cerebral anterior. Igual para la parte
los cuadros vasculares. ¿Ok? Para completar la parte posterior. La parte posterior está dada por quienes habíamos indicado. Vertebrales. Arterias vertebrales, ¿verdad? Muy bien. Las arterias vertebrales también tienen sus porciones. Tienen una porción que es la B1, que es esta hasta antes que entra los agujeros de conjunción. La B2, que va desde los agujeros de conjunción hasta antes que haga el bucle a nivel de lo que es el C1. El B3, que es donde hace el bucle a nivel de C1. Y la porción intracraneal es la porción B4. Lo que normalmente nos dibujan acá, entonces, que es la porción B4. ¿Sí? Porción, acá esta de acá abajito, o esta de acá abajito, porción B4. Ya es intracraneal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué me interesa decirles que tiene porción en la arteria vertebral? Porque depende mucho de las lesiones que se generan acá. Estamos hablando de arterias, así que vamos a hablar de infartos cerebrales, que es la causa más frecuente de lesiones de estas arterias. Así que los jóvenes que presentan un síndrome de latigazo, o aquellos jóvenes que les gusta hacer esto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa en las arterias vertebrales? Esa distinción o esa fundación puede generar una disección vertebral, o sea, una ruptura de la capa íntima de la arteria que condiciona lógicamente cualquier ruptura de la arteria a formar coágulos, ¿verdad? Entonces, cuando se forman esos coágulos, los pacientes tienen un infarto cerebral del territorio que corresponde, o sea, del territorio posterior. El paciente me viene con disentría, con disartria, producto de qué? De pisos. O traumatismos de latigazos, ¿sí? Que son frecuentes, porque siempre tienen un shock de latigazo y después de una media hora no pueden pararse. Chocan el carro porque ya no miden la distancia, porque para eso también sirve lo que es el cerebro. ¿Sí? Muy bien. ¿Y dónde se da esa disección normalmente? Dentro de los agujeros de conjunción, que es en la porción B2. ¿Sí? Es para eso que ya indicarles porciones a nivel de la arteria vertebral. Muy bien, una vez que esta arteria vertebral ya está apágina, que es el tronco de la basilar, muy bien, pero antes de generar el tronco de la basilar, en una buena proporción, porque como les puedo decir, hay variantes en las variantes, y esa tal vez es una de las variantes. La arteria, ¿qué arteria viene a ser esta de los Coroidea posterior. Si se va al cerebelo, ¿cómo se llama? Cerebelo. Arteria cerebelosa. Muy bien, ¿verdad? Tenemos tres arterias. Estas dos que van para la parte de abajo y esta que va para la parte de arriba. Entonces, estas de acá son inferiores. Esta de acá, la primerita, se va hacia dónde? Hacia la parte posterior. Y esta de acá se va hacia la parte anterior. Y de ahí salen sus nombres fáciles. Arteria cerebelosa posterior inferior. Arteria cerebelosa anterior inferior. Arteria cerebelosa superior. La pica inferior, ahí está inferior, y la azúcar superior. Muy bien, entonces, esta primera arteria normalmente sale de la arteria vertebral antes que ambas arterias se junten y formen el tronco de la basilar. Pero, como les vuelvo a decir, no siempre pasa eso. En algunas circunstancias, esta arteria nace de la basilar, de la parte más baja. ¿Sí? Es una de las variantes más frecuentes. ¿Ok? Hemos dicho también que la arteria cerebelosa posterior inferior, ¿a quién va a dar irrigación? El ventrículo. El examen del cuarto ventrículo a los plexos coroideos del cuarto. ¿Bien? Estos son los signos y síntomas que vamos a desglosar en un momento más convencional. Pero por cada territorio arterial tenemos síndromes. Tenemos el síndrome de la arteria cerebral anterior, el síndrome de la arteria cerebral media de la posterior y el tronco vertebrovascular. Pero antes de eso, un poquito de fisiología y fisiopatología. Y eso también es un poco de manera.
recordamos, primera clase, ¿verdad? ¿Cuánto del peso corporal total era? 1%. 2%. Dígase del 2 al 3% y vamos a hacer calculadora. Si una persona normalmente pesa 70 kilogramos, ¿verdad? Y por digamos, ¿cuánto viene a ser de 70 kilogramos? ¿Cuánto? 2%. Regla de 300, ¿verdad? Si 7.000 es 1.400, ¿cuánto vendría a ser? 2%. ¿Cuánto es? 2%. Entonces, de todo su peso corporal, chicos, ustedes pesan 50, saquen el 2%, su cerebrito pesa 100 gramos. Aquí, de esos 50 kilos, pesa 100. Entonces, varía el cerebro entre un 2 y un 3.5% de peso corporal. Del 2 a 3.5% de peso. Ahora vamos a ver la sangre. ¿Cuánto del gasto cardíaco tenemos para el cerebro? 15. Es 15%. Muy bien. ¿Cuánto es el gasto cardíaco total? El gasto cardíaco total, ¿cuánto debe ser? Fácil, doctor. 5 litros por minuto, ¿verdad? Ese es el gasto cardíaco. Muy bien. El 15% del gasto cardíaco, ¿cuánto viene a ser? Por favor, saquen. 0.25. ¿Cuánto me dice, doctora? 0.25. 0.25, pero lo tienes que sacar con 5.000 mililitros. Porque un litro es igual a 250. Ah, no, no. 15. 750. Sí, 250. Muy bien. ¿Cuánto? 700 a 750. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, cuando hablamos del flujo sanguíneo cerebral, chicos, ¿cómo lo describimos? ¿Cuántos mililitros por cada 100 gramos tenemos en un minuto? Es así como se describe el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuántos mililitros de sangre llega al cerebro por cada 100 gramos de nuestro cerebro en un minuto? Entonces, si nosotros hacemos la división en un minuto, ¿cuántos mililitros llega? 750. 750. ¿Y cuántos gramos tenemos? 1400. 1400. Muy bien. Entonces, estos 1400 gramos, No sé. ¿cuántos 100 gramos tenemos? 14, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el flujo sanguíneo? Hagamos cuentas. 2 milímetros por gramo. ¿Cuánto? 2 milímetros. Vamos a ver. 0.5. Muy bien. El doble es no, no es eso de acá. Entonces, yo lo que quiero determinar.
100 gramos, tengo 14. 14, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Perfecto. Quiero que dividan esto por esto. ¿Cuánto sale eso? 150 entre 14. ¿Cuánto sale? 53 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Eso, si nosotros hemos sacado como un peso de 70 kilos, sacamos con 680 para pero lo que sí les puedo asegurar es que el flujo sanguíneo cerebral les va a salir siempre mayor de 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Este es el flujo sanguíneo cerebral normal. Bien, ahora vamos a decir ok, acá está. Hay una zona que la denominamos oligoémica, y es que este flujo sanguíneo es por debajo de esta cantidad. Y esta zona oligoémica va desde los 55 en algunas literaturas o desde los 50 en otras hasta los 20 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Bien, esta zona oligoémica condiciona algunos cambios metabólicos en las neuronas, mas no induce por procesos de muerte neuronal. Pero si nosotros llegamos a este límite, este umbral de 20 hacia abajo, sí hay cambios, ¿sí? Sobre todo a partir de acá. Cuando nosotros tenemos un cambio o una disminución del flujo sanguíneo, ya nos encontramos en una penumbra si es que nos encontramos entre un 10 y un 20%. Ahora, ¿qué es la zona de penumbra? Cuando nosotros tenemos un déficit de irrigación en una zona, producto tal vez y más frecuentemente de un infarto cerebral con un coágulo que no deja pasar la sangre, va a haber una zona donde definitivamente no va a llegar la sangre. Esa zona, que no llega absolutamente la sangre, o que va de 0 a 10 mililitros, es una zona de infarto. Lamentablemente esa zona va a morir. Esa es o zona de infarto. Pero hay una zona de penumbra, una zona que está sufriendo, ¿sí? Que va del 10 al 20%, y que si en el tiempo no se hace nada, también va a llegar a morir. Esta zona es la zona donde yo trabajo, en la zona de penumbra, tratando de que el paciente tenga menos muerte de la que ya tuvo por el infarto cerebral. ¿Okay? Esta zona oligoémica se produce a consecuencia de la inflamación de este tejido pequeño. Entonces, por mecanismos propios autónomos, este paciente va a bajar la cantidad de sangre en esta zona por inflamación, pero pasado el proceso inflamatorio va a recuperar la irrigación de esa zona. Entonces, cuando hay un paciente con un infarto cerebral que no mueve absolutamente nada de la mitad del cuerpo, y pasan unos días, 5, 6, 7 días, el paciente empieza a mover un poco. ¿Bien? Uno piensa, va a mejorar o está mejorando. No, pasa que ya se desinflamó la zona oligoémica y es por eso que ha habido una recuperación, producto de que acá se ha recuperado por los mecanismos propios esa irrigación. Pero en realidad no hicimos nada y se terminó muriendo una parte del cerebro. A diferencia de si hacemos algo, pues muere una menor cantidad. La capacidad del cerebro para recuperarse también es maravillosa. ¿Sí? Pareciera que no, pero sí. ¿Qué más? Si se dan cuenta, dentro de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿quién consumiría más cantidad de oxígeno? Gris. Consume aproximadamente 3 mililitros por cada 100 gramos por minuto en referencia a la sustancia blanca que consume. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, el dato más importante es este de acá. Consume el 25% del oxígeno total del cuerpo. O sea, casi toda la cantidad
cerebro, eso es muy, muy importante. ¿Para qué? Para generar las ¿sí? El cerebro es intolerante a la hipoxia, así que es justamente lo que necesitamos. Sangre y oxígeno, glucosa y oxígeno, glucosa y oxígeno. Eso es lo que necesita el cerebro, glucosa y oxígeno. Muy bien, la presión de perfusión cerebral, que es aquella presión que me permite que el flujo sanguíneo sea constante en el caso de los pacientes para generar, o la presión de perfusión cerebral es la mínima cantidad de sangre que debe llegar al cerebro o a la persona para que metabólicamente funcione adecuadamente ese neurona. ¿Sí? O sea, para que funcione bien, lo mínimo que tenemos es esta presión de perfusión cerebral, que va de 70 a 80. Y para eso, pues hay mecanismos de autorregulación. Estos mecanismos de autorregulación cerebral son maravillosos. ¿Por qué? Porque te dicen que en una presión arterial media de 60 funciona igual que en una de 150. O sea, por presiones muy bajas. Presiones muy bajas. Ahora, entonces, cuando uno tiene las situaciones, que hay múltiples situaciones para lo que es la presión arterial media, ¿sí? Una de estas es la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica. Esta por 2, todo dividido sobre Presión arterial diastólica. Bien, entonces, al tener una presión arterial media de 60, vamos a imaginar uno de ustedes que tiene la presión de 160, ¿sí? Es una presión promedio normal, buena. 160, la presión arterial. Esta es sistólica y diastólica, ¿verdad? Muy bien, yo tengo una presión arterial sistólica de 100 y una presión arterial diastólica de 60. Si lo multiplico por 2, es 120, ¿verdad? Muy bien, sobre 3, ¿cuánto me sale? 220 sobre 3. 73.3. 73.3. Entonces, hasta acá, esto me indica que tengo una presión arterial media de 73. Vamos a hacer con la presión que normalmente nos indica que es el límite inferior. ¿Cuánto es? 90 sobre 60 en realidad. 90 sobre 60 es el límite inferior. ¿Cuánto sería esto? 90 más 120 sobre 3. ¿Cuánto sería? ¿Otra vez? ¿Cuánto? 60. 70. Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay un rango, hay un límite que nos indica que incluso podríamos tener una buena presión de perfusión cerebral y un buen mecanismo de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, incluso con estas presiones bajas. Ahora vamos a disminuir un poco más. Imaginemos que estamos con una presión de 80 con 40. ¿Cuánto sería esto? 80 más 80 sobre 3. 53, ¿verdad? Muy bien. En estas circunstancias ya no. Esta presión sale de los mecanismos propios de lo que autorregula el cerebro. ¿Sí? Si nosotros tenemos presiones bajas, el cerebro hace la construcción para generar una presión constante.
si tenemos presiones altas, el cerebro es el paso de dilatación para generar presiones constantes dentro del cerebro, con la intención de que se mantenga esta presión arterial media. Si es que mantenemos la presión arterial media de 60 y 150, pues los mecanismos para poder compensar y para poder generar el óptimo flujo sanguíneo se van a dar constantes. Pero si es que ya baja la presión por debajo, cae abismalmente lo que es la perfusión cerebral, y si es que rebasa los 150 también es logarítmicamente, no es proporcional. O sea, si yo te digo que una presión de 80-40 con 70-40 no hay mucha diferencia, y lo puedes sacar. ¿Cuánto me sale, por favor? 70, 80, entre 3 y 50, ¿verdad? Yo podría decir, pero hay 3 puntos menos nada más de presión arterial media de diferencia. No, es abismal. Es como las escaleras de Richter cuando nosotros tenemos un terremoto, ¿verdad? Cuando tenemos un 5, no se siente, pero un 6 se siente abismalmente diferente, un 5, y un 7 abismalmente diferente. Entonces, esto mismo, ¿sí? Una vez que rebasas lo que son las presiones anteriores medias, que son de 60 a 150, es logarítmicamente diferente. Bien, ok. Sigamos viendo. ¿Qué pasa de acuerdo al flujo sanguíneo? Si nosotros tenemos una zona de oligoemia, hemos hablado de 50 hasta 20, ¿verdad? Desde 50 hasta 20. Si ya bajamos el flujo sanguíneo cerebral por debajo de 50, hay una alteración de la sinapsis, porque baja la cantidad de sinapsis. Si ya tenemos un flujo sanguíneo de 35 y por debajo de hay un cese, ¿no? Se genera la sinapsis proteica. Hay un momento transitorio del consumo de glucosa, justamente porque las neuronas requieren de estas, y pues toda la glucosa que hay se la van a consumir lo más rápido posible. ¿Pueden tener una glicólisis anaerobia? Sí, pero lamentablemente no son ni capacitadas para eso. Así que finalmente generan una acidosis tisular, generan una activación de glucosa, por lo que viene así ya con esta cantidad, activación de las 3 fasas, y empieza a generar una apoptosis. A los 17 ya hay una falla eléctrica neuronal, y finalmente a los 11 mililitros hay una falla de la membrana. ¿Qué indica esto? Edema intracelular, o también denominado edema citotóxico. Entonces, los pacientes con un infarto cerebral tienen este tipo de edema por parte de su membrana, un edema citotóxico. En el cerebro hay 4 tipos de edema, ¿sí? Hay un edema citotóxico, hay un edema musogénico, hay un edema hidrostático y un linfoedema. Ok, en la tomografía, lo mismo quiero que se den un pantallazo de lo que van a venir a ver más adelante, que es la resonancia magnética que estamos viendo. Entonces, si se dan cuenta, si vamos desde la parte superior del cerebro, tenemos la parte lateral por la arteria cerebral media y la parte medial por la arteria cerebral anterior. lateral, arteria cerebral media con el rojo, anterior cerebral media, arteria cerebral posterior ya en esta posición, ¿sí? Todo lo de marrón, arteria cerebral posterior, marrón, arteria cerebral posterior, la de azul, arteria cerebral media. Bueno, arteria cerebral anterior y la de roja, arteria cerebral media. ¿Sí? En la parte baja vamos a ver las 3 arterias que nos dan irrigación al cerebelo. La porción más baja vendría a ser esta de acá, que es el bulbo, la protuberancia y la parte superior de la protuberancia. Todavía no llega a ser mesencéfalos. Entonces, en la parte más baja, ¿qué vamos a tener? La pica. A la pica, que es esta de acá, ¿sí? Y a la aica, que es esta de acá. Pica, aica, pica, aica, y el Suc. Esto es lo que quiero dibujar acá y me van a ayudar bastante. Vamos a ser muy lógicos también, ¿sí? Había indicado la dominancia del cerebro. ¿A qué me refiero cuando digo lado dominante del lado no dominante?
lenguaje. Escuché por ahí, ¿verdad? Bien, lenguaje. Muy bien. En el zurdo, lado dominante, derecho. En el diestro, no, te dije que los dos en el lado izquierdo. En los dos en el lado izquierdo. Simplemente las proporciones serán pues, más para los otros al lado derecho, pero sin ser el dominante. Entonces, vamos a imaginar que este es nuestro lado izquierdo o dominante y este es nuestro lado derecho o no dominante. Entonces, si yo digo que esta arteria, que es la rama superior de la arteria cerebral media, va hacia la corteza frontal, hacia la corteza parietal y también esta de acá abajo va hacia la corteza parietal y hacia la corteza temporal. ¿El lenguaje dónde está ubicado? Temporal. En la corteza temporal que tengo, por mí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos chicos, un repaso de lo que hemos visto ya hace unos poquitos días nada más. Entonces, en la parte temporal que tengo, ya le por aquí. Muy bien, para el lenguaje. Estoy hablando solamente del lenguaje. Por mí. Y en la corteza frontal que tengo, Broca. Broca, perfecto, muy bien. La corteza frontal también tiene al homúnculo motor, ¿verdad? O la corteza motora primaria. Sí. Ok, vamos a ponerle entonces corteza motora primaria, M de motor. Muy bien. ¿Y la corteza parietal que va a tener? Sensorial primaria. La parte sensitiva primaria, ¿verdad? Muy bien, perfecto. En este lado, nosotros vamos a tener en la corteza temporal y parietal lo que son ojitos, campos visuales. Vamos a ver, campos visuales. Y de acá sale muy fácilmente qué signos y qué síntomas vamos a tener. Esos conocimientos amplios de neuroanatomía, ustedes no necesitan saber ni ver este gráfico, simplemente determinar por lógica qué va a pasar en cada caso. Si yo tengo un trombo a este nivel, en la parte inicial de M1 o en lo que es la arteria carótida interna, ¿qué va a pasar? No va a haber irrigación para todo, ¿verdad? Muy bien, ya fue. Absolutamente para todo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Casi todo, ¿verdad? Se va a morir una buena parte del cerebro, casi la mitad de nuestro cerebro se muere. ¿Y qué funciones no va a poder hacer? Si estoy en la zona dominante, en primer lugar, va a alterar mis ganglios basales, no van a presentar irrigación, ¿verdad? Vamos a tener una alteración en el lenguaje de Broca que vendría a ser una fascia de Broca. Muy bien, pero si se dan cuenta también compromete la otra parte del lenguaje que es la fascia de Wernicke. Muy bien, a estos dos tipos de fascia cuando se juntan se les conoce como una fascia global. Entonces, si yo tengo acá, tengo una fascia global que consiste en ¿qué? No comprende ni expresa. Si se ve afectada la corteza motora, voy a tener una hemiparesia o hemiplegia contralateral. O sea, si es el lado izquierdo que estoy infartado, el lado izquierdo si estoy infartado, ¿qué lado se va a paralizar? El lado derecho, por la defusación de la vía piramidal, ¿a qué nivel? De las pirámides. Las pirámides, claro, pero ¿a qué nivel se defusaban las pirámides? Acabamos de ver en la parte de bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo. Entonces, en el bulbo raquídeo se defusan la vía piramidal y por ende, pues, la sintomatología es contralateral. Entonces, ¿de dónde o en dónde vamos a tener nuestra apariencia? Si yo tengo un infarto en el lado izquierdo, Me parece contralateral. Muy bien, entonces vamos a tener acá
una hemiparesia Contralateral. contralateral. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Afección de la parte sensitiva. Por ende, ¿qué vamos a tener? Una hemihipoestesia, pero también era cruzado, ¿verdad? ¿Y dónde se cruza? La vulva no, Raquídeo. Primero, la parte más baja era la parte motora, la parte media, parte sensitiva, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos una hipoestesia contralateral también. Muy bien. Pero acá también tenemos un problema. La guía visual, que vamos a ver un poco más adelante en lo que es visión en los sentidos, tiene un defecto cambimétrico. O sea, vamos a usar como una hemianopsia de lo que estamos viendo normalmente. Imagínense que este es nuestro campo de visión. La mitad de nuestro campo de visión se borra, se tapa. Eso se llama hemianopsias. O si se obtura la cuarta parte, cuadrantanopsias. O si es que es absolutamente todo, se llama amoglossis. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, es básicamente eso que vamos a tener hemianopsias contralaterales. Entonces, de acuerdo a eso que digo, yo puedo sacar los síntomas saliendo de esto. Si es que el paciente se infarta en su rama superior, yo sabré qué síntomas pasan. Y si se infarta en su rama inferior, yo sabré qué síntomas pasan. ¿Vale? Pero para eso necesitan tener conocimiento claro de a qué zonas llegan las arterias y qué función cumple esas zonas. Muy bien, chicos. Semio es saber anatomía, saber la clínica posterior. Tenemos un sistema de drenaje. Este sistema de drenaje está dado por los senos venosos. ¿Sí? Fíjense las venas. Estos senos venosos se van a dividir en un sistema superficial y en un sistema profundo. El sistema profundo está dado básicamente por este seno, que se llama el seno recto. Y el sistema superficial está dado por los senos transversales, que van a ser los lados. Y este es el más importante, que es el seno saginal superior. ¿Sí? También son, pues, no están exentos de infartos cerebrales, y eso se conoce como trombosis venosa cerebral. ¿Sí? Entonces, las venas también pueden infartarse o pueden generar coágulos, sí, también se pueden generar coágulos. Igual en la vista lateral tenemos un sistema venoso superficial, que es este, y este sistema profundo, que es básicamente para los antepasados, y las circunvoluciones más profundas, como el cingulado, por ejemplo, el giro singular. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué vena va a desembocar? A la yugula externa, que va a descender junto a la carótida, ya sea interna o profunda. ¿Ok? Con eso hemos terminado la parte de vascular. ¿Preguntas?